Vivir con dolor diario para algunas pacientes puede ser una batalla completa, desde problemas musculares hasta enfermedades como artritis, dolores persistentes, limitan la movilidad y afecta la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Sin embargo, la fisioterapia ofrece soluciones que se basan en ejercicios y terapia manual y otras técnicas innovadoras justamente para aliviar este dolor y recuperar el movimiento. Para hablarnos más sobre este tema, hoy nos acompaña el experto Julio Paladino, experto en el tratamiento del dolor crónico a través de la terapia física. Bienvenido. Muchas gracias. De verdad que interesante este tema porque fuera de cámara hablábamos que realmente no importa la edad, ¿cierto? Exactamente, el dolor crónico lo puede padecer cualquier persona. Siempre va a haber algo que pueda detonar esto en un paciente. Sí, no necesariamente tiene que haber una lesión. Por ejemplo, el dolor crónico, estamos hablando que es el dolor que persiste por más de 3 meses, incluso cuando una lesión ya ha sanado. En cambio, el dolor agudo es un dolor que pasa a causa de una enfermedad o lesión y tiene una señal de alarma. El dolor crónico puede llegar ¿cómo se llama?, a incapacitar a la persona, ¿me explico? Entonces, no necesariamente tiene que haber como una lesión específica para desarrollarse, sino pueden ser actitudes o aptitudes que vayamos tomando a nivel postural que van desarrollando la molestia. En esto básicamente se basaría entonces la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico. Exactamente, usualmente ya hablamos de dolor crónico, como comentaba, el dolor que persiste por más de 3 meses, incluso cuando hay una lesión ya haya sanado. Y en ambos casos, sí hay posibilidades de aliviarlo en el paciente, tanto el agudo como el crónico. El agudo es más fácil de aliviar, el dolor Ajá. crónico sí ya lleva un poco más de tiempo en su recuperación. Ok, ¿qué pasa en casos, por ejemplo, donde el paciente presenta artritis? Son casos ya serios de una enfermedad crónica que Ajá. probablemente no tenga cura, pero ¿qué es lo que se trabaja con artritis? Primero, bajar el dolor lo máximo posible y ya una vez que el dolor esté controlado, aprovechar y llegar a la etapa de ejercicios. No quiere decir que el dolor vaya a desaparecer, pero poco a poco va a ir siendo más llevadero para la persona. Para estos pacientes, Julio, es ideal que ya sea la terapia que se utilice, ¿verdad? Porque me imagino que hay varias, tal vez nos puedes comentar ahora, ¿debería ir siempre acompañado de medicamentos? Sí, pues sí, lo ideal cuando hay una persona sufriendo un padecimiento crónico, lo ideal es que lo veamos un grupo interdisciplinario. Los medicamentos van a ser importantes, el fisioterapeuta va a ser importante e incluso hasta el psicólogo puede llegar a ser importante en este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque a veces las personas al tener un dolor crónico se cierran en su dolor y creen que son su dolor, ¿me explico? Y hay que ir tomando en cuenta que no, o sea, ahorita estás viviendo una etapa de dolor, pero no necesariamente quiere decir que eso lo vaya a definir. Puede que con el paso del tiempo, los medicamentos y la terapia física, ese dolor vaya disminuyendo y viendo que al final de cuentas el dolor fue algo un poco más manejable. Ok, una vez que el paciente, por ejemplo, detecta que algo no va bien y va a terapia y empieza la terapia, obviamente yo sé que depende del caso, pero el paciente debería ir, no sé, una vez por semana, cada 15 días, una vez al mes. ¿Cómo se maneja más o menos al paciente? Lo primero, lo importante es el abordaje inicial, que vaya primero a una sesión. Una vez que se hace la sesión de valoración, y ahí se dice cuántas sesiones es recomendable que el paciente asista a terapia. Pero al fin de cuentas, la terapia solo va a estar 1 hora o 1 hora y media con el fisioterapeuta. Lo importante es cómo se desenvuelve en la casa y cómo va a realizar los ejercicios que se le indican para recuperarse la lesión. O sea, básicamente vos como profesional dejarías en el paciente ciertas tareas para que también el paciente haga su cuota en la casa. Exactamente, el dolor es parte de la responsabilidad del paciente, el paciente es el que lo está viviendo. Ajá, entonces, es verdad. Como te comentaba, es importante que el paciente sepa dosificar los ejercicios que tiene que hacer e ir, por ejemplo, teniendo una lista de cosas que podía hacer antes de la terapia y después de la terapia. Me explico, mira, antes me dolía cuando me levantaba, ahora puedo hacer un poco más de movimientos, entonces puedo ir y llevar
la rehabilitación más allá. ¿Me explico? Para nosotros lo que hace el paciente, el CASA, es el parámetro de que tan bien está funcionando la terapia física. Ok, perfecto. Y más o menos, si hay como un tiempo máximo de decir, ok, el paciente puede tomar medicamentos, pero hasta 15 días, un mes, ¿hay algún parámetro? El paciente va a hacer el mismo parámetro, nos va a decir, ya no me duele tanto cuando hago estas actividades, entonces de ahí entraría ya el abordaje con el médico que lo valoró para ir reduciendo la cantidad de medicación que el paciente va tomando. Probablemente los estadios iniciales de este tipo de molestias sí sea bueno la combinación de medicamentos con fisioterapia, pero conforme el paciente vaya evolucionando, la idea es que vaya reduciendo la cantidad de medicamentos que está tomando. Y en cuanto a los medicamentos, digo, obviamente el paciente usualmente si llega va a llegar con mucho dolor. Hay que hacer como una dosis de choque medicamentosa, digamos. Eso ya lo va a decir el médico que va a tratar al paciente, pero a inicios del dolor probablemente sí. ¿Qué especialista debería buscar el paciente? Empezar con un médico general dependiendo de la lesión, pero ya estamos hablando, puede llegar a ser ortopedista, neurólogo, X profesional que podría ayudar con eso también. Julio, ¿qué pasa en el caso del famoso síndrome del hombro congelado? ¿Qué es exactamente lo que le ocurre al paciente? Porque no sé, creo que tal vez no hay como mucha información en cuanto a este tema. Bueno, voy a comentar un caso de un paciente que tuve con hombro congelado. Él empezó con una lesión muy pequeña, una bursitis. Una bursitis es una inflamación en el hombro, entonces ciertos movimientos que hacía el paciente le causaban dolor. Entonces, ¿qué dijo el paciente? Ok, pero si no muevo el hombro, no tengo dolor. Claro. Entonces, no movió el hombro. ¿Qué es lo que pasó? A los 6 meses ya ese hombro había perdido completamente su movilidad. Entonces, ya estamos hablando de una lesión crónica que va a tomar aún más tiempo en recuperarse que la simple bursitis que era por lo que inició el paciente. Entonces, muchas personas tienden a desarrollar este tipo de deficiencias en movilidad y hacerlos crónicos por miedo al movimiento. Claro. Y no necesariamente hay que satanizar el movimiento. El movimiento es importante en todo proceso de recuperación. Entonces, ya sea por una lesión de hombro, rodilla, espalda o X lesión, hay que valorar primero la lesión y en base a eso ver qué movimientos puede hacer el paciente para que los esté haciendo en su casa. Ya conforme vayamos evolucionando en los tratamientos, ir exigiéndole más a la articulación lesionada, pero el movimiento siempre tiene que formar parte de todo proceso de recuperación del paciente. Más si son articulaciones, las articulaciones son estructuras que están hechas para moverse. Exactamente. Entonces sí podríamos decir que antes del síndrome del hombro congelado es probable que el paciente presente una bursitis. No una bursitis, una lesión en el hombro en específico que por causa de no moverlo desarrolló el hombro congelado. ¿Qué cosas comunes consideras que podrían provocar esa lesión inicial en hombres o mujeres, o tal vez que tengas algún caso que nos quieras compartir, porque muchas veces pueden estarnos viendo en casa y decir, ay, a mí me pasó eso, o yo he sentido eso? Por ejemplo, yo tuve un paciente que él era camionero. El paciente hacía viajes de larga distancia, a veces iba semanas manejando, entonces poco a poco fue desarrollando una molestia en el hombro. Cuando llegó a fisioterapia, ya el hombro no lo movía. ¿Por qué? Por lo mismo, porque empezó a sentir la molestia, le dio miedo manejar, manejaba con la mano, cargaba aún más el otro hombro y este no lo movía para nada. Entonces cuando llega, había que empezar desde cero a ganar movilidad en el hombro y fortalecimiento. ¿Qué pasa en el caso, tal vez, no sé, se me ocurre, de nosotras las mujeres, que en algunas ocasiones recargamos nuestro bolso o nuestra cartera y siempre lo usamos del mismo lado? Usualmente este tipo de lesiones, hablando específicamente del hombro, sí son por sobrecarga, un mal movimiento, posturas, X cosas. Entonces, cualquier sobrecarga en el hombro por mucho tiempo sí puede ir desarrollando algún tipo de molestia a largo plazo. Ok, y contame una cosa. Yo tengo bastantes conocidos, ¿verdad?, que tal vez presentan usualmente dolor crónico en el cuello por utilizar tanto el celular, ¿verdad? ¿Crees que es una realidad? No tanto el celular, también la computadora, las posturas. O sea, no necesariamente satanizar el celular o las computadoras, sino el exceso de tiempo que pasamos en una misma postura. Pero sí, es normal que lleguen a desarrollar ese tipo de molestias.
en nivel cervical. ¿Hay algún ejercicio, tal vez práctico, que nos puedas enseñar justamente como para cuando hay algún tipo de molestia en el cuello? Sí, claro, a nivel cervical es muy sencillo. Ajá. Vamos con la flexión hacia adelante, sosteniendo entre 20 y 30 segundos. La lateralización del cuello igual entre 20 y 30 segundos para ambos lados, y ojalá esto hacerlo unas 3 series de 3 repeticiones, 30 segundos cada una, cada 2 horas si pasas mucho tiempo en una misma postura. Ay, eso sería casi entonces ideal, casi que ponerlo en el celular con un recordatorio. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya estás cargando la zona cervical y eso sí puede estar desarrollando una contractura crónica. ¿Cuál sería, ya para finalizar, el consejo tuyo para las personas que en este momento tal vez están sintiendo como ciertas alertas de que podrían tener un dolor crónico? Y mi consejo es que se chequeen, o sea, no es normal vivir con dolor, el dolor se puede reducir, se puede rehabilitar, y no le tengan miedo al movimiento. El movimiento siempre va a ser la clave de todo proceso de recuperación. Nuestro cuerpo está hecho para movernos, y si no nos movemos es donde vamos a desarrollar diferentes tipos de patologías. Entonces, lo ideal es moverse, pero siempre con ¿cómo se llama? Con moderación. Con moderación, exactamente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Fisio Wellness CR, en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias, y bueno, estén atentos porque viene un tema bastante bonito que van a ser ejercicios para poder implementar en casa, y muchísimas gracias, un placer tenerte hoy por acá. Gracias.